Buen día con todos. Para, para las señoras y señores periodistas, debemos informarles que también nos acompañan, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Industrias de Construcción, la Camicón, Leopoldo Ocampo. Eventualmente quieran hacer una pregunta a él también, sí. Bueno, comencemos. Buenos días con todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la industria de la construcción. Les dejo con el ingeniero Henry Andún, que es el vocero oficial en este día. En el caso que tengan preguntas, por favor, al final pueden levantar la mano con la aplicación y se les dará la palabra. Henry, por favor, comencemos. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. El sector de la construcción se reunió con todos los agremiados, digamos, con las cámaras, los gremios, los colegios profesionales y constructores colectivos a nivel nacional, y elaboramos una propuesta. Nosotros debemos partir de que, informando que según el INEC, en la construcción somos 486,000 personas, este es el dato de septiembre del año anterior, y que nuestra producción nacional bruta es de 20,000 millones de dólares. Es decir, es un sector muy importante para la economía que en este momento está totalmente paralizado. Nosotros somos del criterio y la certeza de que, y esto lo dice la historia, sobre todo después de las grandes guerras, que la construcción normalmente queda en pedazos, básicamente queda en el suelo, pero los gobiernos han utilizado la actividad de la construcción para reconstruir a los países, porque la construcción es la que más pronto se desarrolla. Inclusive algún banco importante nacional ha definido que la construcción es la actividad a la que hay que activarle, porque nosotros creemos que vamos a ser el motor para mover una economía que parte de cero. Nosotros lo que hemos hecho una propuesta de 4 frentes fundamentales, con la particularidad de que consideramos la situación del gobierno, del Estado, una situación que realmente es muy lamentable. Muchos no estaremos de acuerdo con lo que dice el economista Augusto de la Torre con relación a las recomendaciones que hacer, pero el diagnóstico que él hace es muy adecuado. Entonces nosotros nos basamos en nuestras propuestas considerando que el gobierno no tiene recursos y partimos de que tenemos 4 ejes fundamentales. La una que tiene que ver con decisiones del gobierno central, la legislación, las autoridades regionales y locales. La otra con el sistema financiero público y privado, la otra que tiene que ver con los constructores mismos y la otra que tiene que ver con la demanda. Nosotros con las autoridades lo que les estamos pidiendo en realidad no es recursos, lo que estamos pidiéndole son más bien decisiones. Por ejemplo, existe a pesar de la crisis proyectos que están listos, financiados, pero que están en proceso de aprobación. Nosotros estamos pidiendo a los GATS que por esto, y siempre debería ser, exista una aprobación inmediata de todos estos proyectos y dejemos muchas sutilezas para posterior. Les doy un ejemplo, puede haber un proyecto de unos 10 millones de dólares paralizados porque se toma unos 15 días que la empresa eléctrica le haga una aprobación cuando ese método eléctrico se va a utilizar después de 1 año y medio más o menos. Entonces, la primera propuesta es la optimización y eficiencia de trámites que se llaman procesos declarativos y control posterior. O sea, aquí no hace falta recursos, es actitud de los GATS básicamente. Nosotros estamos proponiendo que la Asamblea legisle para la repatriación de capitales. En el Ecuador hay muchos capitales que salieron con el susto del gobierno anterior que no se declararon, capitales lícitos, también hay ilícitos, pero nosotros nos referimos a los lícitos, para que se promueva una ley que se atraiga, que se repatrien estos capitales, porque hay que entender que en Estados Unidos y en otros países el dinero para los ecuatorianos no tiene mucho sentido porque allá también están en crisis. Y nosotros decimos que si ese dinero viene al Ecuador para invertir en sistemas inmobiliarios, en la construcción, en alianzas público-privadas, no tenga multas, no tenga castigos, que se incentive ese regreso. Hay países que trajeron ese dinero, que ya decretaron esta legislación, unos con altas multas, otros con bajas multas, unos tuvieron éxitos y otros no. Pero la situación del país es desesperada y yo creo que es hora de traer esos capitales que mucha gente sí quisiera retornarles, pero si es que hay una motivación en lugar de haber un castigo. Sí. Nosotros queremos que, por ejemplo, entidades como el BIES
aceleren con las alianzas estratégicas para hacer proyectos en terrenos que el BIES tiene votados. Seguimos hablando de que no estamos pidiendo recursos, sino que queremos usar los recursos que el país tiene votados. Nosotros también proponemos que existen formas de contratación acorde con la situación actual. Ahí me voy a demorar un poquito. Nosotros entendemos que los legisladores, ya sea por buena intención o por demagogia, implementaron ciertas modalidades de contrato. Pero en la práctica, ¿qué sucedió con la construcción? De nuestros 400, casi 500,000 colaboradores, antes del 60% eran empleo adecuado. Se ha bajado en el 2017 al 48% y ahora estamos en el 42%. O sea, del 60% bajó al 42% el empleo adecuado. Eso demuestra que no importa quién tenga argumentos o no tenga argumentos, pero los resultados son esos. Y nosotros lo que decimos es que se activen sistemas de contratación acordes con nuestra actividad. Por ejemplo, nosotros creemos que se debe activar el contrato por obra para todas las funciones. Existe, por ejemplo, para los maestros albañiles, pero no existe para los ingenieros que pueden hacer trabajos por obra, entonces uno no les contrata. El trabajo a plazo fijo, por ejemplo. Un maestro que tiene sus subalternos podría tener contratados subalternos por 6 meses porque él no podrá liquidarles en las situaciones actuales y lo que existe es informalidad. Pero si este maestro les contrata por 6 meses y puede estar en 3, 4, 5, 6 obras, eso puede hacer. El otro tema es el plazo de prueba que se bajó a 3 meses, que ha resultado ser un tremendo fracaso, porque justo en esta época, todas las personas que han estado dentro del plazo de los 3 meses están siendo despedidas, porque obviamente las empresas están asustadas. Pero si hubiera sido el plazo 1 año, las empresas podrían haber esperado al 4.º mes, al 5.º mes, al 6.º mes, a ver cómo va la situación del país. Entonces nosotros creemos que la legislatura tiene que eliminar la demagogia en estos casos y realmente legislar con base a la realidad. Hay un tema que esto sí es un tema de pedir recursos del Estado, pero no es liquidez, es de que extrañamente en la construcción es una de las pocas actividades donde el constructor cuando compra materiales paga IVA, todos pagamos IVA, pero el momento de que se entrega la obra no hay un cruce del IVA y eso en todos los países existe y esto creemos que hay que implementar con lo que lograríamos abaratar la construcción de una buena proporción, probablemente se abarate un 6% la construcción. Estamos pidiendo al MIDUBI, al BIES y al sistema financiero que desarrollen nuevos productos de créditos hipotecarios. Es inaudito que hace algunos años los préstamos quirografarios, digamos, eran del orden de 1.200 millones, 1.000 millones, los hipotecarios eran de 800, 1.000, 1.200 millones, eran casi equivalentes. El año anterior los préstamos quirografarios fueron de 2.400 millones de dólares y los hipotecarios, que son para hacer vivienda, para generar trabajo, apenas 600 millones. Nosotros consideramos que se debe virar ese asunto, porque el préstamo quirografario sí salva mucho a la gente, pero sobre todo motiva al consumismo y un consumismo de cosas que normalmente son importadas. O sea, dar un crédito para tarjetas de crédito, un crédito para el Día de la Madre, no generan valor. Pero si nosotros hacemos esos créditos para el sector hipotecario, eso sería muy bueno porque genera trabajo en el país y los dólares se quedan en el Ecuador. Al MIDUBI también le pedimos de que sus proyectos no solamente sean para obras que están terminadas, sino para obras que están en curso, porque hay que motivar nuevas construcciones. El tema de la ley de contratación pública es algo que también estamos pidiendo a la Asamblea, les hemos pasado una propuesta, porque nosotros creemos que esta es una época para generar una mayor transparencia en las adquisiciones de los materiales y también es una época que el Ecuador debe consumir ecuatoriano. Es inaudito de que la contratación pública se promueva más bien el uso de bienes y de servicios profesionales extranjeros cuando todo el mundo está haciendo todo lo contrario. El otro tema que nosotros estamos pidiendo es que en el Ecuador se ha generado una especie de empresas públicas para hacer obra privada. Eso primero ha incrementado la burocracia infamemente para entidades que realmente no hacen nada, porque si por ejemplo un municipio quiere una obra, por evitarse el tema de la contratación, contrata a una empresa pública sin ninguna licitación, es técnicamente a dedo lo que contrata. Y esta empresa pública coge la obra al precio que sea, porque no tuvo competencia, al plazo que sea, a la calidad que sea,
y ellos a su vez comienzan a subcontratar a otras partes, donde se genera realmente una falta total de transparencia. Yo creo que es una buena época para eliminar estas EP que no generan un valor a la sociedad ahorita. Estamos proponiendo que se implemente el método de bien futuro. Esto es una cosa muy interesante, porque actualmente una persona, cualquiera de ustedes que compra una casa, va a un banco, pide el crédito, el banco le aprueba el crédito y el constructor tiene que ir a otro banco a pedir el crédito para construir la obra. Hay doble gestión de bancos ahí. En otros países, el crédito que pide el dueño, el que va a ser dueño de la obra, pasa a ser un aporte para el constructor para que se vaya pagando el dinero mientras construye, con que evitamos que el constructor vaya a la CFN o vaya a la banca 2 veces por la misma obra. Este es un buen método que están usando otros países para este tipo de cosas. Tenemos también, respecto al sector financiero, que esto es una cosa muy interesante, el BIES sí tiene recursos para préstamos hipotecarios. Recuerden que el año anterior a duras penas llegó a 600 millones, pero por falta de agilidad. Nosotros lo que estamos pidiendo es que sean más flexibles en los créditos, y la otra cosa es que el BIES no lograba colocar todos sus créditos porque había menos demanda en un sector que ellos definieron que van a hacer un préstamo especiales hasta $90,000. Nosotros, ante la poca demanda que va a haber ahora, pedimos al BIES que haga el mismo préstamo, pero para cualquier tipo de vivienda. Hoy por hoy no hay que ver a quién va a ir la vivienda, hoy por hoy hay que ver que se haga la vivienda porque eso va a generar trabajo. El otro tema es la banca privada. Nosotros consideramos que es injusto e inaudito que apenas 2 bancos se dediquen a los préstamos hipotecarios y el resto de bancos estén enfocados básicamente en préstamos para el consumo, para el consumismo, con unas grandes tasas, con unas grandes ganancias, y sin embargo no ayudan al progreso del país. Yo creo que la banca debe generar su nuevo modelo de negocio para fomentar el desarrollo del país. ¿Y esto qué es? Promoviendo créditos al sector constructor, al sector hipotecario, con unas tasas más acordes. Nosotros estamos seguros que en el momento que todos los bancos estén obligados a que un porcentaje del crédito vaya al hipotecario, va a haber competencia. En algunos países del mundo se ha generado eso. Nosotros somos gente que defendemos la libre empresa, la libre competencia. No obstante, sí hace falta algunas regulaciones como esta, de que la banca privada debe orientar algo de sus créditos al sector hipotecario o al de la producción inclusive. Pero no puede ser que haya bancos que solo se dediquen al crédito del consumismo. Nosotros obviamente estamos pidiendo que la CFN se transforme en una banca de desarrollo. Es inaudito que la CFN tenga condicionantes más complicados que la banca privada. La CFN debe ser una banca de riesgo de desarrollo y debe transformarse en un impulsor de la economía ahorita. Con lo que ayer dijo el economista Richard Martínez de esta recaudación de los 600 millones y de los 2.000 millones que va a traer, nosotros somos del concepto de que ese dinero no debe ser para comprar pescado. Yo creo que ese dinero debe ser para la actividad de la pesca. ¿A qué me refiero? Que esos dineros deberían promoverse para créditos, por ejemplo, para construcción, créditos para la vivienda. Señores periodistas, señoras, nosotros tenemos que saber una cosa fundamental, que hay 500,000 de déficit de vivienda en el Ecuador, 500,000 de familias no tiene vivienda. En el Ecuador cada año hay 110,000 nuevos hogares, y en el Ecuador apenas construimos 40,000 viviendas. Nosotros hicimos una encuesta y se definió que para los ecuatorianos, para el 88% de los ecuatorianos, tener vivienda propia es la máxima aspiración de su vida. Entonces, uniendo estas cosas, nosotros creemos que sí puede haber demanda. ¿Cuál es nuestra estrategia fundamental? Si nos unimos la CFN, el BIES, la banca privada y nosotros hacemos esfuerzos comunes, nuestro objetivo es que el pago de la vivienda propia sea equivalente al arriendo. Entonces, no importa en la crisis que esté el país, la persona que está pagando arriendo le va a interesar a tener su vivienda propia. Eso yo creo que es lo más importante que queremos lograr nosotros. Y no quisiera decirles más cosas, tal vez en este momento tienen preguntas y que yo estaría dispuesto a aclararles. Muchas gracias, Henry. Por favor, todos los que quieran hacer sus preguntas, denle clic en participantes y junto a su nombre le pueden levantar la mano. Carolina les va a dar la palabra. Gracias.
Javier, usted tenía una consulta para el ingeniero Yandún. Javier. Tiene desactivado el micrófono, Javier. Continuemos con Elías Levy, por favor. Elías, por favor, su pregunta de Agencia F. Sí, buenas. He estado escuchando la conferencia de prensa y me gustaría preguntarle a Henry, dentro de toda esta estructura que él ha presentado, ¿dónde entran los riesgos de deuda que debe asumir la banca? O sea, vimos en la crisis en Europa y en otros países y en Estados Unidos que los préstamos de riesgo se convirtieron en una trampa mortal. ¿Él cómo ve esa situación? El acelerar préstamos y dar préstamos en ciertas condiciones puede suponer una situación muy riesgosa para la banca. Gracias, Elías. Henry, por favor. No se oye. Un segundo, algo pasó. Henry, por favor. Ahí se me escuchan. Elías, buena pregunta. Mira, en Europa y en Estados Unidos hubo ese problema y se generó una burbuja inmobiliaria porque se dieron préstamos a diestra y siniestra muy fáciles, donde se construyó más de lo que se demandaba. Nosotros obviamente no queremos llegar a eso. El tema en el Ecuador es que hay un tremendo déficit de vivienda, entonces la demanda está latente. Esa sería la gran diferencia entre lo que pasó en Europa y en Estados Unidos con el Ecuador, que allá hubo exceso de vivienda, fue una burbuja inmobiliaria porque los créditos fueron demasiado fáciles. Nosotros no queremos créditos fáciles, nosotros lo que queremos es que haya créditos fundamentalmente. Gracias. Gracias. Caridad estaba pidiendo la palabra y el señor de TBC también. Hola, Javier, ¿está? Javier González. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Sí, en mi consulta para el señor Yandún, él hablaba acerca de la repatriación de capitales. Quisiera saber si ustedes tienen una estimación de a cuánto asciende esta repatriación de capitales y cuál sería este mecanismo de incentivo que decía, que no se desincentive, que no se castigue este dinero que estaría en el exterior. Eso, gracias. Ya. Gracias, me hace acuerdo de otra cosa. El BIES tiene 7.700 millones de cartera hipotecaria y creo que 2.700 millones de cartera quirografaria que no las ha titularizado. Nosotros estamos promoviendo también que eso se titularice, porque la cartera hipotecaria en todo el mundo es una cartera prime, porque en el Ecuador es muy buena también. Hay un nivel de morosidad en el Ecuador, creo que es del 6%, a pesar de que el BIES no ha tenido un departamento de crédito y cobranzas, y ese 6% es para gente que tiene segunda vivienda. Entonces, por ejemplo, el BIES tiene calculado que una repatriación de capitales para titularizar la cartera del BIES, ellos ya han hecho investigaciones, podría ser de 1.000 millones de una manera casi inmediata. Porque recordemos que en Estados Unidos el ecuatoriano que tenga dinero allá prácticamente no gana nada, y si lo tiene en Europa está ganando negativo, y aquí en el Ecuador de todas maneras unas tasas de 4 o 5% serían muy atractivas. El incentivo más bien es no ponerle trabas, porque
En ciertos países, esto ya hizo México, Chile, varios países hicieron esto, pusieron, digamos, impuestos o multas del 30% al 20%, nunca se sabía cuál iba a ser este nivel, y unos países les fue mejor que otros. Inclusive cuando hubo el tema de octubre, ahí también ya se propuso esto por parte del gobierno, o sea, ahora está teniendo temor del tema. Pero nosotros creemos que siempre y cuando sea un capital lícito, obviamente se va a escabullir algún capital ilícito, pero el Ecuador necesita esa liquidez, y si no se les cobra multas, nosotros estamos seguros que un dinero que está ocioso en Estados Unidos va a ser muy productivo para el ecuatoriano aquí en el Ecuador, siempre y cuando, por eso nosotros promovamos que no sea una inversión golondrina, sino que si se viene a invertir en una alianza público-privada, si se viene a invertir en el sector inmobiliario, son inversiones de largo plazo, que es lo que le interesa al Ecuador. Muchas gracias. Vamos ahora con Patricia Rodríguez. Buenos días, perdón. Sí, escuchamos. Ya le estamos escuchando. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Henry? Buenos días. Quisiera, por favor, que usted me conteste qué consiste la propuesta para flexibilizar las modalidades de contratación y tiempo de prueba. Ya, hoy por hoy el tiempo de prueba es a 3 meses. Nosotros creemos que hay que regresar a 12 meses, que era lo anterior, y que demostró que cambiar a 3 meses más bien redujo la formalidad. La otra cosa es que, por ejemplo, por obra, cuando se dice por obra, el ministerio aprueba qué tipo de función puede estar por obra. Es un absurdo. Primero, más burocracia de gana. Por obra puede ser un albañil, puede ser un carpintero, puede ser un ingeniero, se le contrata para una obra y se formaliza, porque ¿qué es lo que pasa? Que mientras no hay esta formalidad, se les contrata con factura, pero esta persona a su vez subcontrata a gente y ya comienza la informalidad. Entonces nosotros creemos que debe regresarse al periodo por obra, cualquier tipo de obra, por plazo fijo también, porque otra vez, regresemos donde un albañil. Patricia, usted quiere pintar la pared de su casa, yo les desafío a todos ustedes este asunto. ¿A quién contratan? A un maestrito albañil, pero le contratan probablemente con factura y está bien, pero ¿con quién se deja ayudar? Con unos peones, pero ahí ya se perdió la formalidad. Pero si nosotros al maestro albañil le facilitamos la vida, de que él pueda tener sus peones sin que la liquidación le cueste la vida prácticamente, entonces se puede volver a formalizar a estas personas. Y también la otra cosa, estamos de acuerdo con lo que ahora está proponiendo, que por esta coyuntura se haga este arreglo de privado a privado. Nosotros, por ejemplo, tengo el caso de un colega en Cuenca que dice: yo tengo 10 arquitectos en un estudio de arquitectos. No tengo obras, la verdad es que no tengo obras, porque partimos de cero, vamos a partir de cero. Él habla con sus 10 arquitectos, le dice: vean, colegas, tienen que irse 5. Pero ellos dicen que no nos vote, negociemos, páguenos proporcionalmente esta temporada, pero no queremos perder el trabajo. Y yo creo que mucha gente, yo soy un empresario que tengo bastante gente, han hablado conmigo en ese sentido, porque ellos entienden que ahorita no hay ingresos, el problema es que no hay liquidez. Entonces yo creo que sí se debe permitir esta flexibilidad. Digamos que los sueldos básicos siempre tienen que respetarse, pero el resto de gente, yo creo que es época de esto que ahora se menciona, que la situación del país ya excede la parte legislativa, la parte legal, porque el tema es desesperado. La gente no quiere quedarse sin trabajo en esta época. Muchas gracias. Hola, vamos a dar paso a Mariuxi Televisión. Buenos días, de Radiovisión quiero hacer unas preguntas. Primero quisiera saber cuánto ha disminuido la inversión sectorial a causa del impacto del COVID. Y también la otra pregunta, tal vez tendrán un acuerdo con empresas grandes de construcción y las productoras de hierro, acero, para que los precios no suban ante estas emergencias y cuando ya termine esta situación en Ecuador. Bueno, es fácil la respuesta, ha bajado a cero. La construcción está totalmente paralizada, las 486,000 personas están paralizadas totalmente. Ojo que las 486,000 personas, Mariuxi, es las personas que se declaran en la actividad de la construcción. Ahí no están las personas que están en las fábricas de madera, de plástico, de acero, de cemento,
ahí no están los bolqueteros, ahí no están las ferreterías, o sea, la cadena nuestra es muy grande. Respecto a los materiales, yo soy un proveedor de materiales, yo estoy seguro que vamos a bajar los precios porque la demanda va a ser mucho menor y la capacidad instalada del país es más grande, entonces yo realmente creo que va a haber una reducción de precios porque no va a haber mercado. Muchas gracias, Henry. Damos paso a TVC Informativo. ¿Tenía alguna pregunta? Creo que se le desconectó. Sí, estaba pidiendo la palabra, pero ahorita está congelado. Vamos con Caridad Vela. No sé si ella sí nos escucha. Sí. Escucho, ¿me escuchan ustedes? Sí. Buenos días, Caridad Vela de Revista Clave. Dos preguntas. Una, mencionó la reducción en la colocación de créditos hipotecarios por parte del BIES del año pasado y un poco en el tema de falta de agilidad. ¿Usted cree que en esta época en la que todo se está haciendo vía virtual, esa agilidad pueda reaccionar de la manera esperada? Eso por un lado. Por otro lado, preguntarle si es que hay alguna novedad en cuanto al sorteo de las notarías que se estaba aplicando en el BIES cuando ya ese contrato estaba terminado y se podía volver a la modalidad anterior de que cada promotor o cada comprador escoja la notaría cerca a su proyecto para firmar. En otro tema también les he escuchado mencionar este pedido, esta reflexión que piden que se haga en cuanto a incluir al sector de la construcción como sector estratégico en la economía del país, lo cual me parece muy buena idea. Comparto ese principio porque veo otros sectores industriales incluidos como sector estratégico que no tienen el impacto en empleo y en generación de economía que sí tiene el sector de la construcción. Quería saber si es que se ha hecho alguna gestión en relación a eso. Gracias. Ya. Si algo de bueno nos va a dejar este bendito virus es de que el uso de las redes, del internet para las gestiones, el uso virtual. Nosotros aspiramos que esto, bueno, no aspiramos, está sucediendo. Ahí está Rafael Carrasco, por ejemplo, el municipio de Quito. Todos los municipios tenían pendiente el tema de la digitalización y ahora a la fuerza todos están atacando este asunto. Nosotros aspiramos a que todos ya creo que hasta la sociedad ya aprendimos a la fuerza este tema, que por ese lado se agilicen el tema de los trámites. Respecto a las notarías, ahora se impone más, porque para los periodistas que no saben de este tema, un absurdo que ocurre en el Ecuador es que si un constructor tiene, por decir, 40 departamentos de venta, se le sortea por cada departamento que vende una notaría. Es decir, que le puede resultar una notaría en Guayabamba, otra notaría en Machachi. Es decir, que perdería 40 días solo para ir a las notarías por cada venta de un departamento, lo cual sube el costo. Y es una cosa que nosotros estamos peleando. Se ha pedido eso, Caridad, pero todavía no hay una respuesta. Y yo creo que es una época que no solo que se deba sortear la notaría, sino que se deban hacer trámites virtuales, en los cuales ya se está trabajando una legislación para que comencemos a hacer contratos inclusive de manera virtual, porque el Ecuador tiene que entrar a la modernidad. Del sector estratégico, nosotros, esto es la parte principal que se me pasó al principio, queremos pedir que nuestro sector sea considerado como un sector prioritario y estratégico. Es básicamente por la importancia, pues somos el 20% de la producción. Nosotros siempre creíamos que éramos el 10% del PIB del país. Pero en el Ministerio de Finanzas hicieron un estudio donde se veía todas las entidades conexas. Yo les invito a ver alrededor de donde están ustedes, la alfombra, el mueble, la pared, el vidrio, la madera, todo es del sector de la construcción. Entonces, del mismo Ministerio de Finanzas nos dijeron que nuestra implicancia es en el 20% del valor. Entonces, tiene que ser dedicado, que sea un sector prioritario. Y por ejemplo, en otros países el sector de la construcción no se paralizó. Nosotros también quisiéramos invocar a que, por ejemplo, las ferreterías comiencen a abrirse siempre y cuando obviamente las autoridades prioricen la salud. No estamos yéndonos en contra de eso. Pero hay que entender, por ejemplo, que muchos carpinteros, muchos maestros cerrajeros, mucha gente tiene su taller en su casa. Y esta gente, en lugar de estar encerrada en la casa sin hacer nada, podría estar haciendo sus cachuelitos, sus trabajos, y es por eso que en algunos países
se ha permitido que las ferreterías, las farmacias y las tiendas estén abiertas, porque hay mucho trabajo dentro de casa que se puede hacer. Inclusive ustedes mismos podrían aprovechar para pintar la casa, ya que dejen de lavar platos nomás y que dediquen a hacer otras cosas. Entonces, hubiera sido bueno y sería bueno que les activen a las ferreterías con todas las precauciones del caso. La actividad de la construcción no es masiva, no es una discoteca, no es un teatro, es una construcción donde la gente está separada, y vale la pena decir que nosotros como sector ya hicimos un protocolo de seguridad, de salud, protocolo sanitario, y este protocolo lo hicimos para el sector industrial, o sea, todas las fábricas, para las ferreterías y para las construcciones. Eso ya tenemos hecho para que nosotros por propia iniciativa hagamos esto. Hay un detalle también con el sector de la construcción. Probablemente a muchas personas ponerle una mascarilla va a ser novedad, pero en la construcción, aunque fue una lucha, ya la ganamos. Ustedes en Quito ya podrán dar fe, la gente todos se ponen casco, y cuando van a hacer un esmerilado ya se ponen lentes, y cuando van a estar en un sitio con polvareda se ponen mascarilla. O sea, el obrero de la construcción ya está de alguna manera adelantado en el uso de estas cosas por una necesidad y por conciencia, y nosotros creemos que estamos listos para que sea un sector que, cuando priorizando la salud se defina, y obviamente las provincias y esas cosas, se active la construcción. Gracias, Henry. Por favor, Gabriela Cova. No sé si ahí me escucha. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Tengo dos consultas. La primera era, claro, usted mencionó que la banca no entregan tanto crédito para vivienda, pero la banca justo nos dio datos que donde más mora existe es en la vivienda, del 5,6%. Entonces, tal vez por eso también ahora no se arriesgan. Es una consulta. Y la segunda, que usted también decía que hay un déficit de vivienda, pero yo he visto y he hecho temas sobre esto, que existen muchos inmuebles en arriendo y que no se arriendan. La habilidad del constructor, del promotor inmobiliario, es definir dónde y para qué segmento atacar. Si usted me dice que hay oficinas en exceso en Quito, yo le diría que sí hay oficinas en exceso. Pero si hablamos de vivienda BIP o BIS, hay un tremendo déficit y que la gente obviamente necesita vivir. Entonces, todo depende de la localización, como se llama en nuestro negocio, que lo más importante es la localización. Y tenemos un déficit de 500,000 de viviendas. Ahora, hay ciertos colegas que obviamente se equivocan en el segmento que atacan, pero los que le apuntan bien no tienen ningún problema en este asunto. Respecto a la banca, es la primera noticia que tengo, porque la banca no podría hacer eso porque no presta. Aquí quienes prestan para la vivienda es el Banco El Pichincha, presta la Mutualista y el Banco El Pacífico, que yo sepa, y nadie más. Entonces, eso ellos no tenemos problema, que yo sepa, tanto así que el Banco de Pichincha más bien este año pretendía entrar con más fuerza en el sector inmobiliario. Gracias, Henry. Le tengo ya TVC informativo, por favor. Hola, TVC, buenos días. Otra vez se congeló la imagen. Bueno, sigamos con Verónica Endara, por favor. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Perfectamente. Buenos días, ¿cómo están? Soy Verónica Endara de Diario El Telégrafo. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuál era la proyección de crecimiento? ¿Cuáles eran sus proyecciones para este año antes de la emergencia? Y ahora, dada la emergencia, ¿cómo están estas proyecciones para el 2020? Por un lado. Por otro, ¿cuántos proyectos están parados o cuántos proyectos se pararon durante la emergencia a nivel nacional? Y usted, Henry, mencionaba que hay proyectos que están en procesos de aplicación. Justamente uno de sus pedidos es que ya se aprueben, en proceso de aprobación, perdón. ¿Cuántos proyectos son los que están parados por no recibir estas aprobaciones? Y finalmente, usted proponía que logremos de algún modo que lo que se paga por arriendo sea la cuota que se paga por una casa nueva. ¿Cómo lograrían esto? No sé qué acuerdos pueden llegar, tasas de interés más bajas. ¿Cómo podríamos lograr cuando tal vez un arriendo está entre 200, 250, 300, digamos, una casa pequeña? ¿Cómo podríamos lograr esto? Por favor. Ya. En lo de la casa pequeña, le voy a dar la oportunidad que hable Joan Proaño, donde él nos puede demostrar
que si nosotros aplicamos, por ejemplo, la tasa del 4.99, 5.99, las viviendas que son del orden de 70, 80 mil dólares, el arriendo pasa a ser prácticamente equivalente al pago de la cuota. Sí, me hizo un montón de preguntas, repítame la primera. La primera es las proyecciones de crecimiento que tenían para este 2020 y ahora con la emergencia, ¿cómo está esta proyección? Nosotros no teníamos una proyección de crecimiento, nuestra actividad ha venido en decrecimiento toda esta temporada, básicamente porque la construcción, una gran parte es la obra pública y esa está totalmente paralizada. Por eso es que nosotros estábamos peleando antes de la crisis para que se active este fideicomiso del Midubi, que ya está y que eso creemos que va a ser un motor para la economía. Pero obviamente nosotros vamos a partir muy negativo porque estamos en cero. Y lo que estamos haciendo propuestas, todas las propuestas que hemos planteado, como habrán escuchado, no son fantasías, porque son decisiones básicamente. O sea, si el 10, por ejemplo, estaba dando créditos para viviendas de menos 90,000 y si se asignaban a una tasa del 5%, por ejemplo, 5 o 6%, que de vivienda más grande también se baje esa tasa. Entonces, esas viviendas se van a economizar. ¿Cuál era la otra? ¿A cuántos proyectos están parados? Creo que el otro día hicimos cuentas que en Quito estaban vigentes alrededor de unos 200 proyectos, que esos también hay que terminarlos. Eso hay que entender también, que los constructores por esta crisis no se van a parar, o sea, el constructor no puede dedicarse a otras actividades, esa es su vida. Entonces, el constructor, su parte, miren lo que van a hacer los constructores de su parte. Muchos van a hacer proyectos sin tener una demanda ahorita, porque si ahorita usted me dice cuántas personas quieren vivienda, yo estoy seguro que va a decir 0 personas, pero una vivienda un proyecto que empieza ahorita se termina después de 1 año y medio, entonces hay constructores que van a hacer de su parte, van a correr el riesgo y van a activar esto, aspirando a que al mover la economía, es que esta es una cadena. Si nosotros tenemos fe que si movemos la economía, porque la construcción mueve bastante la economía, esto va a permear para otros niveles y va a generar demanda. Si nosotros no hacemos nada, ahí creo que el país va a perder mucho. Entonces nosotros tenemos mucha fe en hacer esto. Y también estamos pidiendo, por ejemplo, a las entidades, al BIES, a la CFN, a la banca, que por ejemplo nos piden una alta preventa. O sea, yo voy con un proyecto ahorita, Verónica, y les digo, quiero este proyecto, me va a decir, vea, tráigame el 70% de preventas. No va a haber el 70% de preventas. La banca tiene que bajar ese nivel, porque tenemos que moverle al país. El país está paralizado y hace falta empujarle al país desde cero. ¿Cuál era la otra pregunta, Vero? Los proyectos que están en proceso de aprobación en los GATS que no nosotros hicimos un número que calculando es cuánta plata es la que mueven en Quito, por ejemplo, y cuánto es el promedio de días que se demora el proceso en Quito, digamos que 160 días, algo así, y era equivalente a $1,000 millones que son proyectos que estaban represados. Hay urbanizaciones en Quito, lamentablemente, ya no pasa por la parte técnica, hay aprobaciones que aprueban el consejo, la parte política del municipio aprueban urbanizaciones. Entonces hay urbanizaciones que están listas de millones de dólares que el consejo no se reúne a aprobar. Nosotros estamos pidiendo que el consejo no debe aprobar ese tipo de cosas. Si la parte técnica define en los estratos técnicos del municipio que esa urbanización está bien planificada, cumple normas, deberían aprobarle, pero es realmente infame que haya proyectos quedados. Estoy hablando a nivel país, porque nosotros tenemos constructores positivos en todo el país. Hay municipios que son muy rápidos. Puerto Viejo hasta ahora nos ha demostrado que es el municipio más innovador en esto, pero hay otros como en El Oro y otros que se demoran muchísimo. En Quito también hay muchos trámites que hay que hacer y eso hay que aprovechar para acelerar la construcción.